bienvenidos a Vida para Todos, desde San José de Costa Rica. Abre tu corazón a las maravillosas verdades que hay en la Biblia. Que la exposición de su palabra te otorgue luz y vida. Ahora disfruta, aplica y comparte esta reflexión con tus familiares y amigos. Con ustedes, el pastor Federico Núñez. Hola, muy buenas tardes, queridos amigos, que el Señor les bendiga. Muy, pero muy bienvenidos a Vida para Todos. Federico y Flor Núñez, le damos la bienvenida, le mandamos un cariñoso y gran abrazo a cada uno de aquellas personas que nos ven en nuestro vivo. Muchísimas gracias por acompañarnos, les saludamos, les agradecemos de todo corazón su grata compañía, ¿sí? También sus palabras, gracias por los saludos. Gracias por cada uno de los que nos acompañan a diario aquí en Vida para Todos. Recuerden también que usted puede suscribirse a nuestro canal de YouTube Vida para Todos Costa Rica. Simplemente entra a YouTube, busca Vida para Todos Costa Rica, toca la campanita y ya queda suscrito a nuestro canal. Y cuando salga algún video, que lo hacemos a diario, casi a diario, ¿no? Estamos teniendo a veces algún tipo de inconveniente, pero salimos prácticamente a diario. La meta es salir a diario. Entonces, cuando usted subamos un video, usted recibe una notificación de los videos que estamos subiendo en nuestro canal Vida para Todos, Federico Núñez Pastor. Hoy saludamos a unos amigos que están con nosotros a diario, los que ayer estuvieron en el vivo. Siempre saludamos a los que están en el vivo, ¿sí? Si usted quiere que les saludemos también, podemos saludarle por su cumpleaños, por su aniversario. Usted pónganos allí de qué se trata lo que está viviendo y simplemente vamos a saludarle rápidamente aquí en este programa. Karina Peloso, Nancy Goodman, ¿sí? Gladys Gillian, Sandra Bolañez, Marcos Peloso, Juan Gutiérrez, ¿sí? Juan Gutiérrez allí en Chaltén, David Jiménez, Jody Barbosa Castro, allí en Pérez Celedón, Carmen Ferreira en Buenos Aires, Bernardo Lara Flores aquí en San José y Cecilia Velázquez también. Un gran cariño para ella y para Carmen Ferreira. Creo que la había mencionado, no la mencioné, no la mencioné. Carmen Ferreira. Un saludo también para los hermanos allí en Pérez Celedón, a todos los hermanos de la Iglesia Nueva Visión, un gran cariño para ellos, al pastor allí, Víctor y su esposa, un gran cariño también, y a todos los hermanos que nos acompañaron durante casi un año que estuvimos trabajando con ellos. Un gran saludo para ellos. Muy bien, vamos entonces a compartir la palabra de hoy. Le damos gracias, Señor, porque podemos estar con ustedes, podemos estar aquí, a pesar de todas las dificultades, siempre luchamos, porque en el vivo siempre hay problemas, ¿no? En el vivo siempre ocurre algún inconveniente, sí. Y por ahí estamos arreglando y algo no sale bien, sepa disculpar, a veces la tecnología es tan poderosa, ¿no? Tan poderosa que te llega a superar, pero bueno, ahí estamos luchando con la tecnología. Pero tenemos que hablar un poco de las conexiones que hay en la pandemia. ¿Saben que una de las cosas que ha provocado la pandemia, más allá de todos los males que tuvo y que tiene aún esta pandemia del coronavirus, ¿sí? Es que mucha gente se ha terminado por conectar? Porque bueno, no estábamos muy acostumbrados a mantener conexiones, porque era normal decir, yo llamo a mi papá cuando quiero, a mi mamá cuando quiero, a la familia que está distante lo llamo cuando quiero, no hay problema, lo llamo una vez, dos veces al mes, o a veces 4 o 5 veces al año, simplemente. Pero la pandemia hizo que de repente se conectara mucho más, porque aquellas familias, sobre todo que solían pasar mucho tiempo juntos, de repente ya no pueden pasar tiempo juntos, ¿no? Y ahora están aislados. Es decir, los papás viven por un lado, en un barrio o en una ciudad, y los hijos y los nietos en otro barrio, en otra ciudad. Pero ha hecho que las conexiones sean más fuertes, porque hay más llamadas, hay más videollamadas, hay más mensajes de texto, hay más conexiones por Zoom, ¿no? Las videollamadas pululan en esta época y hubo muchísimas más conexiones. Hubo muchísima más conexión. Increíblemente, los seres humanos en medio de una crisis se conectaron mucho más. Siempre la crisis es una oportunidad para conexiones. Por eso quiero hablarles un poquito acerca de conexiones en la pandemia. Para ello vamos a ver un poquito, para poder poner un ejemplo, una ilustración nada más, el libro de Juan, capítulo 1, versículo 43 al 51.
Juan capítulo 1. Dice, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que al oír a Juan habían seguido a Jesús. Andrés encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, es decir, el Cristo. Luego lo llevó a Jesús, que mirándolo fijamente le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, serás llamado Cefas, es decir, piedra, ¿no? Al día siguiente Jesús decidió salir hacia Galilea, se encontró con Felipe y lo llamó. Sígueme. Felipe era del pueblo de Betsaida, lo mismo que Andrés y Pedro. Felipe buscó a Natanael y le dijo, hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas. Si uno lo lee rápidamente, uno puede llegar solamente a conectarse con los nombres, con Jesús sobre todo, ¿no? Y con aquellos que terminaron siendo discípulos o los apóstoles de Jesús. Pero dice la palabra comienza, aquí hay una serie de conexiones. Veamos un poquito las conexiones rápido. Dice, Andrés, hermano de Simón, era uno de los dos que al oír a Juan había seguido a Jesús. ¿Por qué Andrés siguió a Jesús? Porque era hermano de Simón. Es decir, había una conexión familiar y seguramente escuchó a Simón hablando acerca de Jesús y le interesó. Dice, Andrés, hermano de Simón, era uno de los dos que al oír a Juan habían seguido a Jesús. Dice, al oír a Juan habían seguido a Jesús. ¿A quién había oído? ¿A Pedro o a Juan? Aquí hay una conexión. Hay gente que escucha de Jesús y de repente se conecta con Jesús. Y a la vez se conectaron Pedro y Juan, ¿sí? Y su hermano Andrés. Y es decir, que un miembro de la familia se conecta a Jesús porque oyó que Juan hablaba de que había seguido a Jesús y también que Pedro había seguido a Jesús. Dice, Andrés encontró primero a su hermano Simón. Es decir, que Andrés hizo la conexión con su hermano. Andrés oye a Juan. Ahora Andrés le habla a su hermano y le dice, ¿sabes qué? Encontré al Mesías. Ahí hay una conexión entre hermanos, entre familia, ¿no? Y esta es una época interesante donde hay muchas conexiones de familia. Familias que se veían poco a causa de la pandemia, ahora se ven muchísimo, ¿no? Están mucho tiempo en casa, tienen teletrabajo y tienen que estar en casa. Dice, luego lo llevó a Jesús, es decir, Andrés conectó a Simón con Jesús, lo llevó a Jesús, que mirándole fijamente le dijo, tú eres Simón, que ahora Jesús le habla a Simón, a quien Andrés había llevado, y que Andrés había llegado por medio de Juan, y le dice, tú eres Simón, hijo de Juan, serás llamado Cefas. Al día siguiente, escuche, al día siguiente, Jesús decidió salir hacia Galilea. Se encontró con Felipe, ¿no? En el camino se conecta con un Felipe y simplemente, habría todo un tema para hablar aquí, le dijo, sígueme. Es decir, sígueme con la idea de ser un discípulo, ¿no? Dice Felipe, que era del pueblo de Betsaida, del mismo pueblo que era Andrés y Pedro, aquellos que Andrés, ¿se acuerda que Andrés llegó a Jesús por medio de Juan? Pedro llega a Jesús por medio de Andrés. Felipe llega a Jesús por medio de Jesús. Y dice, Felipe, que era del pueblo de Betsaida, lo mismo que Andrés y Pedro, Felipe ahora conecta a Natanael. Y le dice, Felipe buscó a Natanael y le dijo, ¿sabes qué? Lo mismo que dijo Andrés a su hermano. ¿Sabes qué? Encontré a Jesús. El hijo de José, de quien Moisés escribió la ley y de quien escribieron los profetas. Fíjense la serie de conexiones. ¿Cómo llegamos al Evangelio? ¿Cómo llegamos a conocer a Jesús nosotros? Si usted puede recordar muy bien, seguramente lo recuerda, alguien lo conectó, alguien le habló. Alguien le habló. Quizás en un momento crítico de su vida, quizás no fue la pandemia, pero yo creo que el Evangelio no puede ponerse en cuarentena. El Evangelio no puede ponerse en cuarentena. La gente está enfrentando miedo, el encierro y muchas cosas más, el estrés, ¿no?, del encierro. Y obviamente que esto está atentando contra su vida normal.
Más a esto hay que sumarle los problemas económicos que se generan producto de la falta de trabajo, etc. Las transiciones que hay porque ya no pueden ir al trabajo, ahora tienen que trabajar en casa. Se ha tornado todo muy distinto. Y el coronavirus encima. El contagio, la probabilidad aún de la misma muerte. Pero ¿saben qué? Pienso que dentro de unos años, o quizás dentro de muy poco tiempo, vamos a escuchar a gente decir, yo me convertí durante la pandemia. Yo me convertí durante la pandemia. Creo que es posible porque seguimos viviendo en conexión, los seres humanos viven conectándose permanentemente. Sería fantástico escuchar que después de la pandemia gente testifique y dice, ¿saben qué? Yo me convertí durante la pandemia porque esta es una temporada y un tiempo fértil para hacer evangelismo, un tiempo ideal para hacer evangelismo. ¿Por qué? Porque hay muchas conexiones. Andrés se conectó con Juan porque Juan le habló. Andrés le habla a su hermano. Su hermano sigue a Jesús. Jesús ahora encuentra a Felipe. Y Felipe, que era de un pueblo que conocía a un amigo llamado Natanael, dice, ¿sabes, Natanael? Encontré a Jesús. Conexiones. Necesitamos hacer conexiones. ¿Qué tienes que hacer para hacer evangelismo? Sencillamente contacta a un amigo no creyente. ¿Tienes amigo no creyente? Seguro que sí. Contáctale. Pregúntale cómo le va. Dile, mira, quisiera hacer una oración por ti. Nadie rechaza una oración. Nadie se ofende si uno le quiere orar, ¿no? Nadie se ofende, todo lo contrario. O simplemente decirle, mira, estoy orando por vos. Contactar a una persona no creyente, a un amigo no creyente. Con los vecinos, ¿no? La cercanía ahora. Yo tengo unos vecinos muy particulares. Ellos se ponen en la vereda de enfrente y hablan de vereda a vereda. Qué lindo, ¿no? Es una oportunidad para conectarse. No pueden estar en la casa del uno del otro, pero ellos se conectan de vereda a vereda. Son geniales mis vecinos. Es un momento perfecto para hacer conexiones. Y es como que necesitamos hablar con alguien y usamos el teléfono, las redes sociales. ¿No? Gente que usa las redes sociales para saber cómo está la situación de otras personas, ¿no? Porque las redes sociales son más que nada para saber qué pasa con otras personas. ¿Por qué no contacta con otras personas a través de redes sociales? Comienza a hacerlo y dile, Señor, aquí estoy tratando de, en alguna manera, colaborar y hacer conexiones. Puedes hacer una reunión de amigos por Zoom o por algún tipo de red social y hablar con ellos de Dios, plantearle algún tipo de problemas, algún tipo de situación. Invita a una familia a hacer una reunión en familia, ¿no? Dentro de la burbuja social. Puedes grabar tu testimonio y compartirlo en las redes sociales, grabarlo brevemente, en 3 pasos, lo que yo era antes, lo que sentía, cómo era antes, lo que sentía, cómo fue mi encuentro con Jesús, y luego dile, ahora cómo me siento. Eso a la gente le interesa tu vida, porque las redes sociales son para interesarse en la vida de otro. Y cuando alguien cuenta su vida, seguramente vas a tener muchos likes y muchos comentarios. Y es tu oportunidad para hacer conexión en medio de la pandemia. Usted sabe muy bien quién está en línea, porque el WhatsApp dice en línea. Usted sabe quién está en línea. Hasta le puede escribir directamente, sé que estás ahí. Sé que estás ahí. Esa persona está ahí. Y ahí uno establece una reunión. Recuerda, orar diariamente para que se abran puertas. Orar para elaborar una lista de personas por las cuales estás orando. Personas que no asisten a la iglesia. ¿No? Eso se puede hacer. Hacer llamadas con amigos que hace rato que no conoces, que hace rato que no los contactas. Y preguntarle cómo estás. Mirá, ¿sabés qué? Quise llamarte y preguntarte cómo estás, porque bueno, tenemos tiempo, ahora estamos en casa. Y bueno, quería saber simplemente cómo estás. Y ahí comienza la conversación y comienza la conexión. Qué bueno que sería hacer contactos en la pandemia. Se puede hacer.
En esa época de persecución del cristianismo, en la época de Jesús, en la época donde los romanos estaban ahí persiguiendo a la gente se conectaba, porque la gente se conecta todo el tiempo. Siempre hay conexiones. Uno va a la carnicería y habla con el carnicero. Uno va a la panadería y habla con el panadero. Uno va al mercado y habla con una gente, allí se encuentra con alguien. Uno sube a un taxi, uno habla con el taxista. Uno sube a un Uber y habla con el conductor. Sí, todo el tiempo estamos conectándonos. No podemos subir a un Uber o un taxi y no hablar con el conductor. Siempre estamos hablando con él de cualquier cosa. Conexiones en medio de la pandemia. Conexiones para hacer evangelismo. Conexiones para compartir la palabra. Conexiones para poder orar. Para que después de la pandemia pueda haber personas que digan, yo me convertí durante la pandemia. Y tú dirás, yo fui parte de ese trabajo evangelístico. Yo fui parte, yo trabajé, yo hice lo que podía hacer en la pandemia, ¿no? Hice de todo, menos poner al Señor en cuarentena, menos poner la palabra encerrada en cuarentena. La palabra no puede quedar encerrada, la palabra tiene que correr y ser glorificada. Por eso, querido amigo, en esta tarde te invito en el nombre de Jesús a que le digas al Señor, Señor, voy a empezar a hacer mi trabajo en la pandemia, para que después de la pandemia haya personas que digan, yo me convertí durante la pandemia. Que Dios te bendiga. Hasta aquí llegamos hoy. ¿Sabes qué? Todos los días a las 6 de la tarde nos encontramos aquí en este mismo espacio para poder compartir una reflexión acerca de la palabra de Dios. Hasta mañana. Bendiciones. Gracias por acompañarnos en Vida para Todos. Si esta palabra te ha sido de bendición, comparte a tus familiares y amigos. La Biblia es la palabra de Dios. Hacé de ella tu escondite, tu escudo y esperanza. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Vida para Todos Costa Rica. Mañana nos volvemos a encontrar una vez más en Vida para Todos.